Buenas, hoy quiero leerles la primera parte con la que inicia mi obra Rosa Negra, el extracto en el que habla el personaje que le da nombre a la obra. Ya habrán notado que yo hablo normal, no sé de narración realmente, nunca he estudiado nada al respecto, así que haré mi mejor esfuerzo. Rosa Negra, ojos dorados. Recordando una noche de luna llena donde dos jóvenes con habilidades especiales saltan por los tejados de las casas, todas de madera de no más de 2 pisos, los suburbios de una ciudad. Se dirigen a una gran hacienda a las afueras de la misma, mientras juegan con una pelota dorada, hecha de energía, lanzándosela entre sí. Se divierten o divertían mucho. La muchacha tenía el cabello corto ondulado, el muchacho usa capucha y capa negra. Desde luego, sus labios son lo único que apenas se distingue, porque él me pidió que fuera así. De pronto un resplandor desvanece todo. En otras palabras, están sacándome de mi encierro. Solo puedo con seriedad preguntarme, ¿qué ocurrirá para que sea necesario mi poder? Veo ahora claramente que estoy en una bodega cuya puerta gruesa habla de máxima seguridad. Hay todo un equipo de guardias, unas 10 personas tiradas en el suelo. Esto es obra de 5 personas. Todos con trajes y evidentes poderes se encuentran frente al pequeño cofre negro, el cual estaba rodeado por cadenas que han destrozado. Lo único guardado en esta gran bóveda. No es por presumir, pero yo, ni encerrado, debo ser tratado como poca cosa. A medida que abren la tapa del cofre puedo ver más detalladamente todo. Es claro que no están respetando la ley. Veo cómo sonríen contemplando mi cuerpo. Un diamante amarillo que hago ver negro, en corte marquesa, el cual está puesto en un collar de plata. Antes de quien iba a atreverse a tocarme, siquiera me toque, uso mis espinas para cubrirlos a todos, gruesas como látigos para torturar y largas hasta donde yo mismo elija. Estas personas gritan asustadas y confundidas mientras dejo que vean mis ojos dorados de pupilas rayadas, abriéndose entre la oscuridad que es mi poder, con el cual ahora lo envuelvo todo. ¿Quiénes son ustedes? Pregunto molesto. Espero que el tono de voz masculina que elegí les resulte intimidante. Son revoltosos, insurgentes e irrespetuosos con nosotros las esencias. Gran oscuro, me habla una preocupada voz juvenil masculina, refiriéndose a mí por uno de mis varios nombres. Me cuesta un poco entenderle. Si ese es el caso, los liberaré en el acto. Con firmeza les hablo yo y actúo sin vacilar. Veo que estas esencias, eso somos, así nos llaman, son muy jóvenes. En edad humana ninguno tendría más de 15 años. Somos energía, poder para los humanos, tenemos conciencia y una voz. Al despejar la oscuridad, cientos de pétalos negros cubren por completo el lugar. Esa es mi marca personal. Ha dejado a todos en ese lugar sin poderes, su ropa es normal. Todos tienen cabellos coloridos con puntas o flecos de un color aún más fuerte. Sus ojos también resaltan por los tonos que poseen, aunque ahora están llenos de lágrimas, tan impresionados además de lucir arrepentidos, sufriendo las heridas sangrantes que les he dejado en brazos y piernas. No los matarán a menos de que se infecten. Todo mal acto tiene su castigo y yo siempre dejo cicatrices. Llega más de la seguridad del lugar para arrestarlos, una persona de blanco para atender sus heridas. Otro grupo guarda 10 objetos hermosos adornados con joyas preciosas que aparecieron dentro del cofre. Yo los he colocado ahí. Y claro, ya no está el collar de diamante negro. Mi cuerpo. Estoy en algún otro lado, pues no tengo idea de dónde estoy. Afuera del edificio donde me contenía, en mi forma de gato negro con ojos dorados, el cual no se define bien y emito energía. Tengo en el cuello el collar.
Tras un momento me dedico a vagar por los techos con gran agilidad y destreza. Miro con gran desagrado a aquellos que poseen poderes. Bueno, a unos de ellos que no se ven diferentes a los atacantes. Dos grupos de poderosos se están enfrentando. El cielo está cubierto de extrañas aves. Un mago de cabello largo debajo de la cintura es pelirrojo con flecos amarillos, ojos azul oscuro, tez blanca, su estatura 1,95 m. La destruye con poderosos vientos que forma con su báculo de 1 m de largo de madera castaña con un pomo dorado, mientras es protegido por una guerrera de ojos morados, la cual usa una armadura blanca, su estatura 1,85 m, ya que otras 3 mujeres lo intentan atacar. Una viste de color verde con amarillo, otra viste de colores salmón con rojo y la tercera viste de azul con toques de dorado. Llevo mi mirada molesto y preocupado de un lado al otro, y esos dos son amigos. Pareciera que hay problemas, todos importantes. ¿Por qué se limitan a unos pocos? Porque pareciera que ninguno está haciendo su trabajo. Preocupado me hago estas cuestiones. Si bien mi voz suena como la de un hombre adulto, serio y amable, mi mirada demuestra algo de arrogancia. Sigo mi camino por la ciudad, detallándola tanto como se me es posible. Algunos lugares son conocidos, pero casi todos son nuevos. Debería volver a mi encierro ordenado por ley real. Sin embargo, hacer eso sin verle me sería tortuoso. Me digo a mí mismo, calmado y algo apasionado. Ninguna infraestructura de la ciudad se ve afectada. Estas personas parecen intangibles, atravesando los edificios. La infraestructura aún funciona perfectamente. A partir de aquí cambia a otro personaje que sigue la narración explicando qué está haciendo y así. Durante toda la obra, en un mismo capítulo, hay varios personajes contando qué están haciendo y cómo se sienten al respecto. No todas las veces están hablando con auténtica sensatez. Algunos minimizan lo que está pasando y otros simplemente ni siquiera se dan cuenta, como todas las personas. Rosa Negra va a ser guía en esta situación y lentamente se irá enterando de las tragedias de ciertos personajes que está ocurriendo, dará sus puntos de vista y sus soluciones. Él se unirá a un joven, Felipe, el cual también le servirá al mismo de guía sobre cómo funciona la actualidad y digamos que se van a ir retroalimentando el uno al otro. En esta obra traté de darle buena relevancia tanto a los jóvenes con sus propios problemas como a los adultos. No estoy diciendo que haya conseguido un equilibrio perfecto ni nada, porque no era tampoco la idea, simplemente mostrar cómo estas situaciones que se están presentando en esta sociedad debido a ciertas personas o ciertos grupos de personas están afectando a todo el mundo y que básicamente no se salva a nadie. Bueno, les recuerdo que pueden verla en Dream, por en Sueño Novela y ahora en Fiso, donde la acabo de colocar. Esta semana espero subir unos nuevos dibujos o bocetos más bien a Instagram. Es que los que hice ahora no me gustó muy bien cómo quedaron, así que los haré de nuevo. También si quieren dejarme algún comentario sobre qué opinan de esta narración, si les parece bien mi forma de narrar, me refiero a lo que está escrito, mi forma de hablar, eso no creo que lo vaya a corregir pronto. Bueno, todo por mi parte, chao.